Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buen día. Estamos en la emisión número 76 de Conectando Puntos. Como siempre y cada semana, Juan José Toral y un servidor estamos aquí para platicar, analizar, conectar puntos de los sucesos que se llevan a cabo durante las semanas, por supuesto a través de las mañaneras y de todas las declaraciones que hace la 4T, principalmente en boca del presidente, pero no necesariamente y exclusivamente de él. Y pues esta semana que yo no sé si llamarle la de los ideales fallidos, porque la mayor parte de sus declaraciones y de lo que estuvo diciendo me parece que lo que hace es demostrar por muchas cosas, Juan José, que este ideal, esta utopía que nos presentaba y esta maravilla de transformación de la que tanto presume, está así completamente fallida. Antes que nada, bienvenido seas, Juan José, y arrancamos. Gracias, Claudio. Qué gusto saludarte una semana más. Gracias a Dios estamos juntos. Ahora sí que transitando ya el semáforo verde, esta normalidad tan extraña que estamos viviendo. Y digo tan extraña, Claudio, porque aunque aquí en la ciudad de León, Guanajuato, donde yo radico actualmente, estamos en semáforo amarillo, pues por todos lados ya ves gente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues bueno, simplemente qué bueno que estamos reunidos. Un saludo a todos los que nos acompañan. Y pues, sin más ni más, dando seguimiento a esta introducción que acabas de dar, Claudio, pues hay muchísimos matices. O sea, realmente quisiera yo pensar que todo esto dices porque coincidentemente, y digo coincidentemente porque pues con López Obrador no sabes si es coincidencia o así lo tiene en su script. Esta semana estuvo Evo Morales en México, Claudio. Híjole. Y, y también esta semana el presidente López Obrador se le ocurre atacar a la Universidad Autónoma, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo hace de una manera pues muy directa, realmente atacándola en cuestión del pasado. Y también vemos que pues la delincuencia, así como hay semáforo verde para los ciudadanos, pues para la delincuencia el semáforo está más que verde, o sea, están súper activos, Claudio. Entonces, pues a mí me gustaría iniciar, ¿qué te parece? Con la visita de Evo Morales. Quisiera dejar al final lo de la UNAM, porque creo yo que tiene muchísimos matices, Claudio. Creo que es un acto que no debemos de pasar inadvertido como mexicanos. Para mí es un acto realmente relevante en función de lo que tú acabas de comentar, ¿no? Realmente todo esto va en función, creo yo, a una ideología. Entonces, vimos en la semana que viene Evo Morales bajo el pretexto, quiero yo así tomarlo en cuenta o manejarlo de esta manera, de un seminario que organiza el PT, el Partido del Trabajo. Bajo, bajo esa invitación, pues Evo Morales llega a México. ¿Y yo por qué digo bajo ese pretexto, Claudio? Porque hay que ver qué pasó con Evo Morales en Bolivia y hay que ver también qué o qué tanta actividad. Claro, por supuesto, yo son palabras de ciudadano que me baso en literatura tanto de periodistas bolivianos como de periodistas mexicanos y periodistas internacionalistas. Evo Morales, si recordamos, sale de Bolivia no en los mejores términos, pero Evo Morales significa en Bolivia lo que podría ser en Brasil Lula da Silva o en México López Obrador. Es una persona muy arraigada con el sentimiento popular, hablando yo idealistamente, y también muy arraigada con la gente de su país, hablando pues de ciertos ideales. ¿Qué viene a hacer Evo Morales a México? Pues para mí viene a solicitar apoyo financiero para
una campaña que quiere iniciar otra vez para reelegirse como presidente, pero también viene de alguna manera a crear ese tipo de estrategia nacionalista, de ese sentimiento bolivariano, de ese sentimiento de fortalecer la región, y entre otras cosas se reúne en Palacio Nacional con López Obrador. Lo que se haya dicho ahí, pues simplemente queda entre los participantes, pero una de las cosas que sale a la luz por los medios de comunicación, pues es que Evo Morales, tanto en el mensaje que da en el seminario del PT, como en lo que se supone se rescata de la reunión con López Obrador, es luchar por esa soberanía nacional, y sale también lo que es el tema del litio. Como bien tú habías comentado anteriormente, Claudio, México tiene grandes reservas de este mineral, y pues obviamente este mineral, como otro tipo de fuentes de energía, pues apuntala a ser muy importante, tan importante que tú mencionaste en su momento que las baterías de recarga eléctrica, las baterías de los celulares, etcétera, etcétera, pues su principal ingrediente es este mineral. Pero por otro lado también se especula que Evo Morales obviamente no va a hablar mal ni se va a confrontar con López Obrador, también viene por apoyo económico. Entonces, partiendo de estas posturas ideológicas, eh, yo te preguntaría, Claudio, obviamente es una pregunta, pues obviamente que sabemos la respuesta, pero sabemos que el gobierno mexicano apoya en este momento ese tipo de movimientos. Pero ¿qué tanto y qué tanto le conviene a López Obrador apoyar este tipo de circunstancias, recibir estos personajes cuando estás tú, pues de alguna manera, entablando ya relaciones con Estados Unidos, y qué tanto afecta tu imagen? Y de ahí por eso coincido con tu punto de vista en cuanto a la introducción, de que está mandando mensajes totalmente ideológicos, pero que están, desde mi punto de vista, o mal manejados o fuera de una realidad que está viviendo México, en una situación que no, vamos, no hemos visto ningún cambio significativo, y que creo yo, Claudio, lo he mencionado, va a llegar, aunque no queramos, a afectar a los que apoyan a López Obrador en cuanto a la salud. Ya lo vimos. Creo que los que apoyan a López Obrador, esa parte no les interesa, no les interesa los 500 mil millones, los 500 mil defunciones que ha habido por la pandemia, el mal manejo. Pero aquí se viene una crisis que yo veo, que es donde engancho esta situación del por qué ahorita atacar a la UNAM, por qué recibir a Evo Morales, por qué empecinarnos, yo no, obviamente el Obrador, en esta parte de querer lograr una cuarta transformación, cuando, con esto termino esta percepción, este espacio del primer bloque, cuando desde mi punto de vista López Obrador tiene todo el poder, o inició con muchísimo poder, para arrancar muy bien estas situaciones. Ahora, ayer todavía en su gira se atreve a decir que había más de 1,000 ONGs, o bueno, organizaciones independientes, y que pues 7 personas de eso abusaron, evadieron impuestos, y que por eso ya no va a haber ONGs, y el manejo que le va a hacer el gobierno a los proyectos van a ser mejores. Termino con esto. No puede dar medicamentos ni apoyo a personas con cáncer. Pues ¿cómo va a ser esto posible? ¿Y cómo puede ser al mismo tiempo que apoye a gobiernos pues que hacen tanto daño como el suyo, Claudio? Bueno, Juan José, es que hay tantas cosas que hablar al respecto que eh, definitivamente yo por eso digo, estos son los ideales fallidos, porque conectando puntos, que es justo lo que tenemos que hablar, habría que mencionar primero que efectivamente tuvo lugar este seminario durante esta semana,
seminario del Partido del Trabajo, donde el Partido del Trabajo, que además representa un porcentaje que realmente es insignificante, pero al estar aliado con Morena, pues por supuesto cobra relevancia, en el que hay invitados que son polémicos y que me llama la atención porque hace unas semanas, no me acuerdo cuántas, el PAN hace también un encuentro de trabajo y hay invitados del partido Vox de España que causa mucha polémica, levantan ámpula y están hablando sobre el- la influencia y los vínculos que pueda tener el Partido Acción Nacional con este partido este, ultra radical de España, que también es muy polémico y que por supuesto tampoco que quisiéramos en México. Y ahora el Partido del Trabajo hace un encuentro donde el primer invitado que viene polémico que nos llama la atención es Rodrigo Granda, un ex miembro de las FARC que además trae ficha roja de detención de la Interpol. Llega a México, da su conferencia o su plática, hace el encuentro y sale absolutamente como si nada. Y perdón, pero según el derecho internacional y cualquier percepción de cualquier otro lado, eso es obstrucción de la justicia internacional, este, pues obviamente complicidad con algún delincuente que tenía que ser debe tener la obligación de ser detenido y el señor entró, salió como si nada, sin ningún problema. Y es una persona que está vinculada pues obviamente a los movimientos del Foro de Sao Paulo, a Nicolás Maduro, a las FARC anteriormente, y en fin. Pero pues obviamente el escándalo, porque se estaba empezando a convertir en un escándalo, aunque en Estados Unidos la Oficina de Inteligencia lo sigue teniendo hoy como un escándalo, pues aparece Evo Morales, ¿no? Evo Morales que hace, pues, híjole, Juanjo, tú para los números eres más preciso que yo, habrá sido hace 3 años, si no me equivoco, ya siendo presidente López Obrador, se da un golpe de estado en Bolivia y entonces Evo Morales viene a refugiarse a México como Así es. huésped distinguido y le dan Sí. los tratos de un jefe de Estado cuando acababa de ser destituido. A mí me daba risa porque creo que todavía no empezábamos el programa, pero No, el, el, era la primera vez que hubiera podido tener un uso lógico y justificado el avión el avión presidencial y mandaron un avión militar por él, pero bueno, llegó y haz de cuenta que hubiera llegado el Papa, ¿no? Así tal cual. Y en eso estábamos con Evo, que estaba teniendo una influencia además importante en el discurso y en las cosas, y que además ya empezaba a preocupar porque si bien ya había tenido López Obrador ciertas decisiones que empezaban a preocupar la inversión extranjera y cierto Estado de Derecho, eh, el hecho de que tuviéramos aquí a Evo empezaba también a levantar ámpulas y de repente, sin dar explicaciones de la nada, Evo tiene que salir del país y se va a Argentina, ¿no? Pero no hubo explicaciones, no hubo nada, simplemente se salió y a los, no sé, me acuerdo, 3, 4 días, Trump anuncia una reunión con López Obrador y era evidente que la presión de Estados Unidos para que no estuviera en México un dictador del Foro de Sao Paulo era tan grande que López Obrador tuvo que ceder y elegir entre su amigo gringo y su amigo boliviano y tener que sacarlo y negarle todo el apoyo que había tenido. Y claro, el partido de Evo finalmente volvió a ganar en las urnas y está ahorita ahí. Y pues bueno, seguramente y muy probable en las próximas elecciones en Bolivia quedará nuevamente Evo Morales como presidente al frente de Bolivia, con el apoyo de Nicolás Maduro, de Díaz Canel y ahora evidentemente de López Obrador.
Pero además, Juan José, en este seminario del Partido del Trabajo, también nos encontramos personajes que pertenecieron a la ETA. ¿Te acuerdas? Esta organización terrorista vasca de España, que es Así es. lo contrario a Vox completamente, pero que me llama la atención porque entonces, digo, yo por supuesto no he podido ver, pero tampoco es que me interese, pero me cuestiona, pues, ¿de qué les vinieron a hablar? O sea, criminales, vamos a quitar a Evo del saco de los criminales, pero a Rodrigo Granda y a los etarras, perdón, pero sí son criminales. Y los etarras además asesinos, terroristas radicales. ¿De qué les vinieron a hablar? ¿Para qué están tomando unas pues, pláticas, un seminario con ellos? Y obviamente me da pánico pensar que el que está al frente del Partido del Trabajo y el que está promoviendo todas estas cosas fue el mismo personaje que ayer o antier en la Cámara de Diputados, tomando la tribuna, se atreve a decir que él quiere ser el próximo presidente. ¿No? Si trae un apoyo y una escuela de los etarras y de las FARC, híjole, porque pues, por supuesto él no está contemplado dentro de la línea de sucesión del señor actual presidente, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos asuntos que me llaman la atención porque efectivamente con esta parte de conectando los puntos, Estados Unidos, pues por supuesto que debe de estar ahorita preocupadísimo y colgado en todos los cables para ver qué es lo que está pasando, porque pues esta reunión no es lo menos. Por supuesto, el pretexto de Evo Morales fue venir a dar una plática al seminario y quién sabe de qué haya hablado, pero lo importante es que después tuvo una reunión con López Obrador y casualmente, inmediatamente después, con Claudia Sheinbaum, que pues obviamente es la que está ahorita siendo ungida por el presidente. Pero, ¿qué nos está tratando de decir finalmente con esto? Pues que ya no sé, Juan José, hemos hablado de la inteligencia y la astucia, la premeditación con la que hace las cosas López Obrador y cómo cada acto que tiene se encuentra perfectamente planeado, programado y parece que tiene un timing exacto y perfecto, pero pues yo no sé si es muy ingenuo al estar jugando de dos bandos. Yo no sé si cree que los de Estados Unidos no se van a dar cuenta de estas coqueteos que hay evidentes con, una, con un eje comunista sudamericano, que por supuesto a Estados Unidos le representa una amenaza impresionante, pero que independientemente de Estados Unidos habrá que hablar y hacer entender que si un pueblo democráticamente elige por propia voluntad al comunismo como una forma de gobierno, entonces no importa si es Estados Unidos y si está pegado o si es el mismo Estados Unidos, tendrá que respetar la voluntad del pueblo y respetar la soberanía. El asunto, Juan José, que aquí habría que resaltar y a partir de lo cual yo baso este asunto de las ideologías fallidas o de los ideales fallidos, es que hasta donde yo entendí, nosotros no votamos por un gobierno comunista ni por el comunismo como una forma de vida de nosotros. Es decir, a nosotros nos ofrecieron algo que no ha sido, ¿no? Y que además ha tenido, pues, problemas graves, ¿no? Y perdón que parezca que estoy cambiando el tema, pero no es así, porque tú decías hace unos momentos, eh, ya lo estamos viviendo en la falta de medicamentos, en la atención de la salud, en el muy mal manejo de pandemia que nos ha dejado casi 500,000 fallecidos, pero
y seguramente a lo que ibas con eso era hablar de las cuestiones del bolsillo, ¿no? Y entonces es cuando yo me cuestiono y me pregunto, con esta ideología que López Obrador se supone que está tratando o queriendo de imponer, que no nos consultó, que no ofreció, o sea, no era parte de su campaña, jamás, y entonces, pues eso, pues yo lo puedo entender como un engaño a lo que nos estaba ofreciendo originalmente. Se supone que esto lo que tenía que hacer es no sé qué palabra utilizar, pero para garantizar lo que él denomina el bienestar de todos los demás, ¿no? Para ello, pues obviamente ha tenido estos asuntos de quitar fideicomisos, ahora ya anunció que va a quitar las ONGs. Esta semana con la reforma fiscal, o sí, la reforma fiscal, pues digo Así que es. tú ya no puedes donar nada, las obras caritativas, porque eso es obra del gobierno, ¿no? Claro, no importa que el gobierno lo haga mal, pero tú no tienes por qué hacer. Prácticamente te está diciendo que estás usurpando funciones. Y Así es. por tanto, entonces vas a tener que pagar impuestos de los donativos que puedas dar. Con eso, pues quedaron desamparadas no solo ONGs, sino otro tipo de organizaciones que no necesariamente son ONGs, pero que tenían pues asociaciones civiles y etcétera, que tenían una labor o tienen una labor muy importante en el cuidado y la atención a grupos vulnerables, muy vulnerables, y que viven justamente de los donativos que eran deducibles de impuestos porque justamente era el gobierno el que había dado ese incentivo para que le apoyara en cosas que no tiene, primero no tiene la capacidad de llegar y, y segundo, pues, ¿cómo me explico? Hay cuestiones en las que no tiene que meterse el gobierno en ciertos aspectos de atención a estos grupos tan vulnerables. Es decir, el Así gobierno es. debe de garantizar la igualdad de oportunidades para todos, pero no necesariamente la atención, porque eso es lo que hace un gobierno paternalista, otorgar y dar y todo, ¿no? Entonces, el gobierno por eso había permitido que estas organizaciones civiles le ayudaran con este tipo de trabajos porque finalmente pues le están ayudando a resolver algo en lo que no tiene una competencia jurídica ni legal. Entonces, cuando quedan desamparadas, dice, pues es que entonces mejor las desaparecemos porque, ¿no? ¿Cuándo? Pues bueno, justo creo que esta semana, Juan José, se cumplió un año en la que el presidente dijo, voy a desaparecer los fideicomisos y dentro de 10 días les voy a dar muestras de la corrupción que había en los fideicomisos y yo sigo esperando esas muestras, Juan José. No ha llegado nada. Y ante eso, pues obviamente ha tenido varios aspectos, y para ya no desviarme más, porque lo que iba con es que esta semana su famosísimo programa del gas bienestar, pues resulta que tiene un incremento de, Juan José, dime cuándo inició. O sea, creo que no tiene ni mes y Un medio. mes, sí, sí, ¿Un sí. mes? Bueno, en ese mes, Juan José, ya tuvo un incremento mayor al que tenían las gaseras particulares. Hoy, después de una investigación que se está haciendo por todos los medios que pueden ver, tanto en Televisa, en Imagen, TV Azteca no, porque esos sí están ahí, pero los Milenio, están demostrando que la gente ya no está comprando el gas bienestar porque les está saliendo más caro que lo que le estaban comprando a los gaseros. Y entonces, pues, perdón, pero este programa comunista que lo que está buscando es darle a la gente, resolverle y que la gente reciba manos llenas sin necesidad de hacer nada, no le está funcionando y tampoco le está saliendo bien y les está ofreciendo, porque así lo dijo, la gente va a pagar menos y la gente va a pagar menos y para que la gente pague menos, se chingó a las gaseras, les quitó el porcentaje de ganancia que tenían, están siendo inoperantes para subsistir, pero el gas bienestar subió de precio y lo que estaban diciendo los operadores de los camiones que traen el viernes, yo lo vi, decían, estamos saliendo con 60 tanques de la gasera y pues los primeros días, pues obviamente yo tenía que regresar con más tanques porque estaban tan sobrevendidos, ¿no?
Hoy me estoy quedando con menos de la mitad porque la gente no los está comprando y les está comprando a los otros que no están teniendo ganancia, pero está resultando más barato porque no está cumpliendo la principal promesa que había tenido con esto. Entonces, ¿qué sucede, Juan José, cuando pues vienen estos personajes a un seminario, están ofreciendo espejitos, porque es lo único que nos están ofreciendo, pero la realidad se está viendo rebasada porque la gente de a pie, la gente que creyó, la gente que todavía tenía la esperanza, porque todavía hace un mes se habían sentido privilegiados porque los habían volteado a ver en su necesidad, hoy se sienten defraudados y decepcionados porque les tomaron el pelo primero y porque ahora tienen que estar tratando de resolver con los problemas que implica y con el riesgo que implica, porque estamos hablando de gas que ahora para resolver esto muchos estaban teniendo que subirlo en un diablito y llevarlo a cargar a una gasera, donde lo pueden llenar a la mitad y pagar lo que tienen justo y que les pueda alcanzar y regresarlo, y repito, con el riesgo que eso implica, ¿no? Y, y que se están sintiendo defraudados por lo que les había prometido el presidente hace un mes y que hoy ante eso tienen la boca cerrada completamente porque es mucho más importante estar atendiendo pues a que viene el presidente, a la reforma fiscal, a, volvió esta semana a hablar contra los de la Colonia del Valle y cerró magnánimamente diciendo que la UNAM ahora es individualista y que apoya a los gobiernos neoliberales y acusando de que en derecho, como si además primero derecho fuera toda la UNAM, ¿no? Ya no tiene ciertas materias cuando, pues perdón señor, pero está completamente equivocado. No solo sí existe y continúa el derecho agrario, sino muchas otras materias de derecho que están buscando la lucha social, la igualdad social y una serie de elementos entre los cuales, por cierto, está el derecho de las comunidades indígenas que usted tiene completamente abandonado en el olvido y hasta discriminado, Juan José. Híjole, Claudio, lo que pasa es que, mira, a mí de lo que tú comentas, de los personajes que vinieron, a mí lo único que me preocupa es que estos personajes sí saben a qué vienen y con qué intención. Y desde mi punto de vista, para mí lo que ven, pues es una persona, hablando en particular del López Obrador, muy limitado en cuestión de, pues de muchas cosas. Ven la oportunidad de que un presidente pueda ser manejado y manipulado vía la ideología. Eh, acá el punto, Claudio, y conectando puntos ya directamente es, ¿por qué después de que estas personas estuvieron aquí, López Obrador se atreve a atacar directamente a la UNAM y de una manera muy fuerte, indicando que pues realmente cuando estaba la época neoliberal, ellos no hicieron nada, que su mentalidad es de tendencia a la derecha. Conservadora, liberal. Mira, quien sabe la historia de la UNAM sabe que pues tal vez en sus orígenes, cuando se hizo autónoma, sí tenía este tipo de, pues, de ideología, o por lo menos los que la formaron sí pertenecían a este tipo de corriente. Pero estamos hablando de 1930, Claudio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Yo creo, y ahí sí creo yo, que tú tienes muchísima autoridad de hablar en cuestión de que fuiste formado en la UNAM, actualmente formas parte de su plantilla, has formado tú alumnos de la UNAM. Entonces yo voy a dar mi punto de vista en función como ciudadano, como siempre lo hago, en cuestión de que es grave lo que está haciendo López Obrador. Desde mi punto de vista sí es muy, muy grave, porque quiere llevar su ideología a la UNAM
a una plantilla de más o menos 400,000 alumnos. ¿Y qué es una plantilla, Claudio? Que para mí, pues tiene toda la diversidad imaginable que puede haber en la nación o en México, porque tú y yo sabemos, Claudio, viviendo en México, que la UNAM es una puerta abierta y una oportunidad para muchos ciudadanos que no tienen los recursos o la capacidad económica para, para ingresar a una institución, a estudios superiores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la UNAM, en función de lo que representa en México, pues es un semillero de profesionistas. Y aparte de ser un semillero, es una institución junto con el Instituto Politécnico Nacional, junto con la UAM, donde si no existieran, pues no le darías mucho espacio a mucho alumnado, estudiante, para llegar a tener una carrera. Entonces, ¿qué creo yo que hay detrás de todo esto? Pues simplemente empezar a amenazar a la UNAM de que si no se empiezan a unir a los ideales de López Obrador, entonces, pues la UNAM va a tener que ver la manera de tener ingresos que no sean por parte del gobierno, porque tú y yo sabemos que la UNAM depende del gobierno. Dime qué persona, qué institución, qué negocio haría inversiones. ¿Cuánto paga un estudiante de la UNAM para inscribirse? No, la cuota oficial es de 50 centavos al semestre o al año si están en la prepa por año, ¿no? Bueno, Imagínate. te pregunto esto, Claudio, porque pues ninguna institución con 50 centavos viviría. Entonces, lo que hay detrás de todo esto es ideológico. A mí lo que me preocupa muchísimo, Claudio, es llevar esta polarización que si bien tú sabes que la UNAM representa un sinfín de corrientes y un sinfín de polarizaciones y un sinfín de cosas, pero al final representa una institución educativa. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Qué peligroso es ver voces que en el actual gobierno se formaron de la UNAM. La misma Claudia Sheinbaum en su momento defendía la ideología de la UNAM. El que actualmente es embajador ante la ONU fue rector de la UNAM. Que esas voces callen y esas voces defiendan lo que está haciendo López Obrador. Para mí, el meterte con la UNAM es algo muy delicado, Claudio, porque querer domar a 400,000 mentes diferentes es no difícil, para mí es imposible. Eso es un frente que no tenía que abrir, es una situación que creo yo que va más allá de un distractor, es ideológico, pero que está metiendo las manos donde no las debe de meter y que quisiera yo pensar que algo bueno tiene que salir en esto. Primero, la UNAM sí tiene que generar su autonomía y creo yo que esto le va a dar un pretexto para ya no empezar a depender tanto del gobierno. Claro, no soy idealista ni muy positivo, pero ya debemos de empezar a darnos cuenta que López Obrador no le interesa la educación, no le interesa el progreso, no le interesa la salud, no le interesa la seguridad de los gobernados, le interesan sus fines ideológicos, pero son unas ideologías que están asentadas, arraigadas en un pasado que ya no existe en México, Claudio. Entonces, quisiera darte la entrada a esto porque yo como ciudadano que no me formé en la UNAM, que no soy parte de la UNAM, lo veo simplemente como algo inaudito, algo peligroso y algo que simplemente se le puede salir de las manos al presidente, Claudio. Mira, Juanjo, voy a tratar de
de hacer un panorama general rápido de esta situación. La UNAM es extremadamente compleja en muchas cuestiones y por alguna situación que yo no comprendo, pero que tiene que ver con eh, estos artículos que hablan de la autonomía y que además parece más sagrada que muchas cosas en México y que a veces está mal entendida. Los presidentes no pueden meterse de manera directa con la UNAM y entonces lo han hecho a través de la historia mediante ciertos movimientos que desestabilizan y terminan siempre con la obligada renuncia del rector y, por supuesto, el nombramiento de un rector a modo del presidente en turno, ¿no? De lo más reciente que podemos ver justamente fue en el sexenio de Zedillo, que estaba pues, para el año 2000, si no me equivoco, la UNAM entró en un conflicto porque se propuso que se subieran las cuotas, que de estos 50 centavos se pagaran, pues no me acuerdo cuánto, pero también era Así una es. cantidad mínima, y se generó un movimiento súper importante, del que, por cierto, seguramente te acordarás, allí en la Facultad de Filosofía y Letras estaba un personaje que era el más famoso porque le decían el Posh, que además tenía promedio de 10 porque en todas las materias sacaba, era un personaje brillante, matado, pero que era el líder de todas las cosas. Y en ese movimiento estaba un señor Carlos Ahumada, trabajando, estaba un Carlos Simas y Así estaba es. una Claudia Sheinbaum ahí haciendo mitote y trabajando, defendiendo, y que, vamos a decir, era más o menos legítimo. Y este movimiento terminó con la renuncia del rector y que justamente fue puesto el entonces secretario de Salud del gobierno de Zedillo, Juan Ramón de la Fuente, que fue rector interino en el periodo que le quedaba, más otro periodo más que le tocó, y creo que al que sigue, es decir, pudo terminar y aventarse sus periodos normales, y que además ha sido la época que, sin temor a equivocarme, después de Barros Sierra, el que ha llevado a la UNAM a la mayor exposición, a la mayor gloria de su historia, ¿no? Porque generó nuevas carreras, la posicionó, volvió a ponerla en un lugar en la mente de los mexicanos que no estaba, porque pues durante mucho tiempo, y eso me tocó a mí, yo lo viví en carne propia, que pues si tú buscas, cuando yo salí de la universidad, Juan José, todavía buscábamos trabajo en el periódico, y en Sí. los periódicos, en los anuncios decía, busco lo que fuera, contador, abogado, arquitecto, pedagogo, que no sea de la UNAM, ¿no? Lo pedían ahí porque pues tenía la UNAM ciertas relaciones con esto. Los gobiernos se han valido de este tipo de movimientos desestabilizadores para poder poner a modo. Y es muy, muy, muy sabido, lo sabemos perfectamente bien, que López Obrador intentó hacer esto. Su bandera del movimiento fue la de, pues justamente, valerse de algo que es una realidad, porque habrá que mencionar, la UNAM podrá ser lo más glorioso y la mejor escuela a nivel académico y resuelve todo lo que quieras, pero tiene problemas importantísimos dentro de la universidad, entre los cuales, por supuesto, está el acoso sexual por parte de muchos docentes a estudiantes que se ha dado y que ha terminado en algunos casos con feminicidios adentro de las instalaciones de la universidad. Hace poquito incluso un joven apuñalado afuera de rectoría, y de esos casos no ha habido ni una sola solución, ¿no? Y la violencia de género y una serie de hechos están ahí. Claro que son cuestiones, digamos que aparte, y eso no puede tomarse como un factor que pudiera derribar y tirar a la universidad, porque no tiene nada que ver con eso. Y son cosas que se tienen que atender. Pero especialmente con este asunto del acoso a las estudiantes, bueno, a las mujeres, porque no solamente a las estudiantes, también a las maestras,
sufrían mucho acoso por parte de sus compañeros que además les impiden, hasta la fecha todavía hoy está sucediendo, subir de puestos. El número de directoras mujeres es menor al de los directores hombres en las facultades, institutos y etcétera. Es decir, todavía existen problemas de género en la UNAM que son muy importantes, pero la UNAM se presume ser luchadora de esto, y esto dio origen a que al inicio del sexenio, casualmente al inicio del sexenio, el único bastión que no tenía controlado López Obrador era la UNAM, y entonces empezó este movimiento que puso en paro y en jaque a la UNAM durante mucho tiempo, y que lamentablemente para López Obrador no terminó en la renuncia de un rector que tenemos actualmente de origen priista, ¿no? Y que, pues, por supuesto, no le gusta al presidente, porque además pertenece, dentro de la UNAM también hay grupos políticos muy interesantes, pero que tienen que ver con su formación profesional. Es decir, está el grupo de los ingenieros que no han tenido el poder desde 1968 con Javier Barros Serra, los médicos que lo han mantenido mucho tiempo y los abogados que están tratando de atacar, ¿no? Y López Obrador quería imponer a un rector que primero no tenía títulos, no tiene títulos, los títulos que tiene son falsos, está demostrado completamente, ni siquiera es mexicano y pertenece a un grupo más de ciencias políticas que, pues bueno, eso nos podría preocupar bastante. Pero, pues pasaron dos cosas. Afortunadamente, la UNAM cedió, aceptó que tenía que haber una transformación desde dentro, desde sus entrañas, ante estos asuntos de violencia de género, y empezó a trabajar, lo cual, pues te voy a decir, no va a cambiar, es lento y hay muchas cosas que hacer, eso sí, o sea, tenemos que trabajar en esa parte todos los universitarios, pero no lograron derribar al rector. Y permíteme hacer un paréntesis porque lo mismo ocurrió, Juan José, no sé si te acuerdas, al mismo tiempo con el Poli y la UAM. Así es. Porque también entraron en conflictos y en problemas. Solo que en la UAM el problema tenía que ver con unas cuestiones del contrato colectivo de trabajo y era más bien un problema de los trabajadores, no de los estudiantes, pero que terminó en la renuncia del rector y en la toma de posesión de un rector que no solamente está con López Obrador, sino que su primera acción fue decirle, ok, ahora ustedes trabajadores que van a venir a tomar un curso que adivina de qué se trata. Todos los estudiantes de la UAM desde primer semestre en tronco común van a tener que entender y saber toda la filosofía del Foro de Sao Paulo desde el primer semestre. Y entonces ustedes, maestros, se quedaron aquí, el contrato colectivo de trabajo se arregló para que ustedes estuvieran bien, a cambio de, tienen que tomar ese curso porque ustedes lo van a empezar a dar. Es decir, a empezar a meter la ideología. Y te lo digo Claro. con conocimiento de causa porque conozco muchos maestros que me lo dijeron, que tomaron ese curso, obligados. Y en el Poli, pues pasa lo mismo. Nada más que el Poli, pues depende de la SEP, y la SEP, pues siempre ha estado, pues obviamente, con el gobierno, porque es parte más de sus, más bien es una secretaría del gobierno. Y entonces en la UNAM no se pudo. Y después, afortunadamente, este señor que pues es innombrable para muchos de nosotros, se peleó con López Obrador porque su esposa quería meter a huevo a alguien compitiendo contra Salgado Macedonio en las elecciones de Guerrero. Y entonces López Obrador le dijo, pues te me vas, mijita, y tu esposo se me van muy a la chingada. Y entonces ahorita no tiene nada y entonces ya no. Y entonces, hoy, con la declaración que vimos ayer, Sí. lo que está haciendo es enardeciendo, no no está poniendo un enemigo como los que estaba poniendo anteriormente, que decíamos nosotros que parecía como el Quijote, que ponía los molinos de viento como los grandes enemigos. Lo que está haciendo con estas declaraciones pues, es enardecer a todos estos grupos dentro de la UNAM, a los que no les gusta y que han estado en contra de las maneras en las que la UNAM decide, mediante únicamente 13 votos de la Junta de Gobierno, a los rectores, a los directores de escuela, a ciertas personas en las que estos grupos de estudiantes sobre todo alegan
que con tal vez, ojo, cuidado con lo que parezca que pueda decir, tal vez parezca que sea legítimo y que tengan razón, que quieran participar en la elección de los rectores, de quien los va a dirigir, más Así es. gobernar, ¿no? Porque la UNAM no hay un gobierno, aunque así se llama la Junta de Gobierno, pero en realidad la UNAM, el rector lo que hace es regir las actividades académicas, culturales, de difusión y por supuesto regir todas las líneas de administración de recursos que tenemos asignados para que todo funcione de la mejor manera. Pero este grupo, que es importante dentro de la UNAM, lucha, pelea y ha convocado a huelgas y a paros para exigir que se deje de nombrar a los rectores así y que se trate de poner a los rectores mediante un voto popular de todos los miembros de la universidad para que entonces se pueda poner a alguien que la gente ubique, con la que estemos de acuerdo, con la que todo el mundo esté, pues digamos que contento, ¿no? Porque se hizo de una manera democrática. Y eso implicaría, pues seguramente quitarle la autonomía a esta máxima casa de estudios y que, repito, es el bastón ideológico más fuerte que existe en México y que le falta a López Obrador tener bajo el brazo para poder llevar a cabo todos los cambios que necesita y quiere de la cuarta transformación. Y entonces esta declaración, pues lo que hace es eso, enardecer a esta gente para levantarla, para desestabilizar, y yo te puedo apostar, ¿qué te gustan? 2 semanas un paro antes de que acabe el semestre, para que entonces haya una presión, pueda sacar a Graue y entonces poner a alguien a modo. ¿Podrá? Yo creo que no, Así es. pero no significa que no sea su intención. No, no. Y aquí lo interesante de todo, Claudio, y antes que nada te agradezco todo ese contexto que acabas de mencionar, que es importantísimo que lo menciones, pero aquí lo que es un hecho es que López Obrador sigue marcando agenda, o sea, en el día a día, yo creo que esta parte de la UNAM, aparte de lo ideológico, es un tema que compete a todos los mexicanos, o sea, ¿quién no conoce la UNAM? Acá el punto es, ¿en qué va a terminar esto? No lo sé, pero sigue demostrando que desvía los temas de interés, pero también sigue demostrando que aquí es donde yo quisiera que todos como mexicanos diéramos cuenta que, que no hay una cuarta transformación como tal, es la ideología de una sola persona y que esa persona llegó al poder, por desgracia, por el desconocimiento de nosotros como mexicanos, porque al final, ¿qué ha hecho López Obrador? Te refleja también la personalidad de una persona que yo no sé, Claudio, pero yo de la universidad que soy egresado, por muy mal que me haya tratado, la verdad, no hablo mal de ella y es pocos los que yo conozco que hablan mal de su universidad, pero si yo fuera presidente, con el poder que tengo, pues no hablaría de esa manera. Acá el riesgo que hay es que todos los que están a su alrededor, no hay nadie que quepa la cordura. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Temor, miedo o ambición. Entonces, cuando tú ves que suceden este tipo de situaciones, pues como mexicanos debemos de preocupar, porque no quiero revolver nada, pero ¿qué hizo López Obrador y qué ha hecho López Obrador? Pues hacer de su nombre una marca AMLO, tan así que la registró. Eh, Nosotros, Claudio, por desgracia lo tengo que decir, votamos por López Obrador, porque en el caso particular mío, pues ya estábamos hasta la madre de que llegara un personaje bonito, guapo, con una mercadotecnia tremenda, casada con una protagonista, una actriz de telenovelas, un producto muy bonito que se vendió muy bien, pero que trajo hasta antes del López Obrador la corrupción a los máximos niveles que podamos imaginar. Bueno, por desgracia estamos viendo que la mercadotecnia de López Obrador
es muy buena también, porque Claudio, yo te pregunto nuevamente, olvídate de cuánto tardó en terminar su carrera, en graduarse, en que le dieran el título, pero realmente, ¿qué ha hecho López Obrador de sobresaliente para que al día de hoy digamos que políticamente es un actor que llega con muchísima autoridad para haber confiado en él? Lo único que le valió a López Obrador es tener a un gobierno muy corrupto como el PRI. ¿Pero por qué saco todo esto, Claudio? Porque el mexicano seguimos sin involucrarnos en la parte política. Yo escuché apenas ayer trabajando en diálogo, bueno, pero esos son los de la UNAM. No, espérame, no es que sea la UNAM. Podemos tener una visión pro o en contra, o cada quien sacar sus conclusiones de la UNAM. Porque tú lo dijiste muy bien, la UNAM es complejísima, Claudio, pero la UNAM representa algo para los mexicanos. Olvidémonos de que la máxima casa de estudios, etcétera, representa al conocimiento. O sea, ¿por qué no se atreve a atacar? Lo ha hecho, simplemente no ha habido eco, o ha habido eco entre sus masas. Lo ha hecho con el ITAM, lo ha hecho con el TEC, pero al final Claudio se está metiendo con la educación. Un tipo que ataca la educación y el progreso es un tipo retrógrada. Entonces, con esto va a terminar lo de la UNAM. Yo uno todo esto, Claudio, porque no voy a decir nombres, simplemente me voy a referir en general. El día de ayer, la esposa del gobernador de Monterrey se corta el cabello. Se corta el cabello para ser empática con un niño enfermo de cáncer y en general por los enfermos de cáncer. Claudio, créeme que a mí este tipo de situaciones y lo que desencadena este tipo de cosas me alarma, porque seguimos viendo al mexicano que se deja llevar por la forma y no por el fondo. Yo a la señora, si lo hizo de corazón, no le critico ni le juzgo. Es simplemente que no podemos llenar la agenda con este tipo de acciones cuando voy a dar pie al último punto y ya con esto me despido yo, Claudio. Cuando vemos balaceras en Tamaulipas, balaceras en el estado de Guanajuato, en particular, Claudio, en la semana a mí me tocó ver algo que como ciudadano me alarma y me alarma mucho. Yo pudiera atacar al gobierno del estado de Guanajuato, porque aquí está la disputa fuertísima, Claudio, entre el cartel de Jalisco Nueva Generación, una célula que se desprendió de ese cartel aquí en León, y el cartel que domina el Chapo. Entonces, yo ya veo a cuadras aquí, a cuadras de donde yo trabajo, pues que en la semana van y ejecutan a miembros de la seguridad o de los policías de aquí del estado, y eso sí nos debería de alarmar. Ahí sí deberíamos de exigirle a López Obrador por qué la delincuencia sigue avanzando y sigue trabajando impunemente, por qué los niños con cáncer siguen con desabasto, por qué ahora ya está polemizando que él no va a aplicar vacunas a niños de 11 a 17 años porque no hay evidencia que diga que eso que es necesario. La ONU mismo le dijo, mira, ¿quieres saberlo? Ven aquí, manda a tus científicos. Misma Pfizer ya sacó estudios ya después de su tercera fase. Es efectiva en niños de 11 a 17 años, un 95%. Claudio, dejémonos de tonterías. Pongamos ojo crítico en detalles en que sí, la UNAM es algo como una cortina, pues habla también muy mal del presidente, cómo puede atacar a la ciencia, cómo puede atacar al conocimiento y cómo desde la máxima tribuna utiliza todo ese poder para llevar su ideología, no una ideología que represente a los mexicanos, es su ideología. Yo hice
un comentario en el programa anterior, que lo voy a hacer otra vez. ¿A qué grado llega el fanatismo de una persona cuando le pregunta a un periodista, a Jorge Ramos, por qué su hijo menor se llama como se llama? Y él dice, uno es por Jesús, que es la representación del hombre en la tierra que manda a Dios, y el otro es de Ernesto el Che Guevara. Claudio, esa persona nos está gobernando. ¿Qué persona tan limitada en funciones de ver la oportunidad que tuvo en sus manos y la está dejando pasar? Y qué terror para los mexicanos tener a un fanático al frente del país. Yo con esto me despido, Claudio. Como siempre, te agradezco, como siempre, nuevamente el espacio que tú me das. Y yo invito a lo que nos ven, de veras, estamos entrando en ese escenario donde los mexicanos no estamos siendo críticos, estamos dejándonos llevar por la mercadotecnia política y no estamos juzgando a las personas que llegan al poder por lo que deberíamos de juzgarlo, que es qué nos ofrecieron, qué están cumpliendo, y ese bienestar si lo estamos viviendo en el día a día, tú y yo como mexicanos. Claudio, te mando un fuerte abrazo. La verdad es que espero que ese semáforo verde no se convierta en amarillo. Está la pandemia, está el virus, gracias a Dios ya estamos vacunados muchos, y eso sí es la gran diferencia entre estar vivos y no caer en una parte de terapia intensiva o de muerte. Invito a todos a que nos vacunemos, y pues Claudio, como siempre, te mando un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, querido Juan José. Nada más pues obviamente redundar lo que estás diciendo y cerrar. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con lo que pasó ayer con la esposa del gobernador de Nuevo León. No se trata más que de un distractor, pero un distractor que es un apuntalamiento a la campaña para el 2024 de Así es. los dos que se quieren lanzar, y hay que tener mucho cuidado. Ya caímos una vez en poner a una pareja de actores y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en lo mismo. Y efectivamente, dentro de los mismos ideales fallidos que tenemos, nos estamos encontrando con un fracaso de la seguridad en Guanajuato y en Tamaulipas, que, Juan José, casualmente son estados gobernados por partidos de la oposición, Así es. a los cuales les echa la culpa el presidente, que no pueden controlar su seguridad. Pero, pues, perdón, ¿cómo se llama la guardia que es? Nacional, Claudio. Que pertenecen al gobierno federal y no a los estatales, ¿no? Entonces, Así es. que no chingue, porque la seguridad le compete a la federación y no a cada estado, y los cárteles funcionan con violencia y con problemas en los lugares donde está la oposición y no en los donde está Morena. Qué casualidad. En Guerrero, en los municipios donde ganó el PRI, hay broncas con el cártel y asesinatos y narcomensajes en las casas de los presidentes municipales. ¿Y por qué no con el gobernador, con la gobernadora? ¿No? Digo, nomás para que puedan entender el nivel del ideal que teníamos con la 4T, fallido a este grado, y los asuntos de la vacunación, que también fue o sea, decirle a la OMS, pues ya apúrense, pónganse a hacer su chamba, así como que, ay, señor, no hay nada en Blim, ahorita no hay nada en Blim, mejor póngase a ver Blim, porque, híjole, bueno. Nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Pues participen, comenten nuevamente. Este, pues te iba a platicar algo. Un cuate que me está escribiendo que en Twitter que se encabrona y me echa pedos y todo. Sí, sí. Y cuando oye los programas y todo, dice, hijo, es que no te puedo rebatir nada de lo que estás diciendo, pero no puedo con que estés en contra de la 4T. Ok, está bueno. Chairismo al mil.
Entonces, a todos los que nos oyen y que nos hacen favor de escucharnos para ver en qué nos pueden rebatir, pues adelante, bienvenidos todos. Y los que nos Entonces, escuchan y nos hacen favor de llegar al final del programa, les mandamos un muy, muy fuerte abrazo a todos y esperamos verlos la próxima semana para seguir conectando puntos. primero Dios, que así sea, Claudio. Cuídate mucho, Juanjo. Hasta luego todos. Hasta luego, amigo.